Y hoy iba a utilizar un bebé que viene siempre con nosotros, la bebé de Marisela. Y el día que la quiero utilizar, no me llega. ¿No le avisó? No le avisé que la iba a usar. Sí, no la avisé. Muy bien. Pero te imaginas que yo llegue y le agarre el bebé a Marisela y le diga, ok, yo se lo cuido. Y entonces lo llevo al parque y de repente estoy en el parque y me encuentro un amigo y comienzo a hablar con el amigo y vuelvo a mi casa y llego donde llega Marisela por el bebé y el bebé lo perdí. ¿Cuál creen ustedes la reacción que va a tener Marisela sobre su servidor que perdió su hijo o su hija? No, pues imagínate. Pobre de usted. Pobre de mí, ¿verdad? Hermanos, eso solo es una ilustración para decirle que hemos perdido algo. Nosotros como iglesia hemos perdido algo y vamos a venir delante de Dios y vamos a tener que decirle, lo perdimos. ¿Y Dios qué va a decir? Lo que acaban de responderme ustedes a mí, pobre de usted. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué hemos perdido como iglesia? Querida iglesia, ¿qué hemos perdido? Isaías 9, versículo 6. Dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. ¿Dónde llevamos a un bebé recién nacido? ¿Dónde llevamos a un bebé recién nacido? ¿Al bungee jumping o a tirarnos de paracaídas de un avión con un bebé recién nacido? No. ¿O llevamos un concierto de rock a un bebé recién nacido? No. ¿De horas? No, ¿verdad? ¿A dónde lo llevamos? Casa. A la casa. Lo llevamos a nuestra casa. Cuando hay un bebé recién nacido, lo primero que queremos tenerlo es bien protegido, bien cuidado. Comenzar a llevar un horario de cuando come, cuando va al baño, cuando hay que cambiarlo. Ya le comenzamos a poner todo un tipo de orden a ese bebé para que el bebé se sienta cuidado, confortable, protegido. Jesús nació porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando Jesús nació, ¿qué nació? ¿Qué nació con Jesús? Con Jesús nació La salvación. un evangelio, una buena noticia, la noticia de la salvación. Nació un bebé. ¿Qué estás haciendo con ese admirable? ¿Qué estás haciendo con ese consejero? ¿Qué estás haciendo con ese Dios fuerte? Con ese Padre eterno, con ese príncipe de paz. Lo estás llevando a tu casa. Lo estás cuidando, lo estás haciendo sentir cómodo en tu casa. Yo no sé qué hicieron ustedes cuando recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo no estuve ahí ese día cuando ustedes lo recibieron en su corazón. Hubiera sido un placer para mí estar ahí y celebrar con ustedes el recién nacido. Pero hay muchos hermanos que no les gusta que les digan que son unos bebés espirituales. No les gusta. No les llama la atención. Hay hermanos que llevan años y años y años dentro de la iglesia y siguen siendo los mismos bebés. Y en vez de llevar el evangelio a ese nuevo bebé a la casa de ellos, llevan el evangelio a ese bebé que son ellos, a sentarlos en sillas
dentro de las iglesias. A sentarlos en sillas dentro de las iglesias. Porque ahí se sienten, ¿cómo dijimos que se sienten los bebés en las casas? ¿Cómo? Ahí se sienten cómodos, se sienten confortables, se sienten que no tienen que hacer otra cosa. Cuando usted lleva el Evangelio de Jesucristo a su casa, usted comienza a desarrollar todas esas cosas que dice Isaías 9:6. Una vida admirable. La gente se queda, wow, qué niños más obedientes. Wow, cómo le ponen caso a la mamá. Yo me acuerdo una maestra de religión en mi escuela que siempre pasaba aplaudiendo a mi mamá, que cómo le hacen caso a esos niños, que cómo les pone atención. Uy, qué familia más buena. Pero es que mis padres llevaron el Evangelio y desde pequeños ese Evangelio estuvo en nuestras vidas. Cuando usted lleva el Evangelio a sus vidas, usted se vuelve consejero. Usted entiende que su Dios es un Dios fuerte. Que su reinado es un reinado eterno. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a su vida. Amén. Viene a su vida y lo transforma, lo hace sentir, nada me puede sacar de mis casillas con esa paz. Amén. En el Antiguo Testamento, Dios les dijo al pueblo de Israel, lleven esto a sus casas. Deuteronomio 6:8, llévenlo a sus casas. ¿Y qué tienen que hacer? Incúlquenselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, 24/7. 24/7. Pero nos hemos enfocado más en estar llenando esos horarios de cuando lo limpiamos, cuando les toca comer, cuando les toca ir a la escuela, cuando les toca. Le estamos llenando más a nuestros hijos el horario de cuando ellos tienen que hacer esas cosas que poniéndoles el Evangelio, inculcándoles continuamente eso en los hogares. Y no solo a los niños, sino nosotros también como adultos. Nosotros como adultos desde la mañana nos levantamos a las 6, a las 6:15 ya tenemos que estar bañados, a las 6:30 desayunados para salir a las 6:45 y estar en algún lugar a las 7:30. Ya no llevamos el bebé del Evangelio a nuestras casas para cuidarlo. Ahí lo tenemos por si acaso. Y el bebé sigue llorando y nadie lo alza. Se está desangrando el bebé. Está muriendo de hambre el bebé. Y nadie lo alza, nadie lo cuida. La Biblia echando telas de araña. La Biblia echando polvo. Pero ahí está el bebé. Nosotros seguimos con todas las cosas. El bebé sigue llorando. El Evangelio sigue llorando. Pocas personas conocen que nosotros somos cristianos en nuestro barrio porque el bebé sigue llorando. Hay gente en nuestro barrio necesitada de escuchar del Evangelio de Jesucristo, pero nosotros, es ok, el bebé sigue llorando. ¿Dónde llevaron los primeros discípulos el Evangelio? ¿A dónde llevaron los primeros discípulos el Evangelio? A sus casas. ¡A sus casas! ¡A sus casas! Vamos a Hechos, rápidamente. Hechos 2. Hechos 2, versículo 2. Amén.
esta versión, la nueva versión internacional. Si no, pueden leerlo aquí también en esta versión que tenemos aquí. Dice que de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la iglesia, el santuario donde estaban reunidos. ¿Estoy leyendo bien? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que llenó el Espíritu Santo? Toda la lugar? casa. Toda la casa donde estaban reunidos. Donde estaban reunidos. Alabar al Señor así en grupo como lo hicimos ahora es de bendición. Amén. Es un gozo, es una alegría porque es el pueblo de Dios uniéndose. Eso es un milagro. Venimos de muchos lugares, Costa Rica, México, Brasil. Nos reunimos en Oceanside, en California, para alabar al Señor. Pero ¿dónde se derrama el Espíritu Santo por primera vez? Se derrama en una Casa. en una casa. En una casa. Ahí mismo en Hechos 5:42. Hechos 5:42. He vuelto un par de hojas ahí. Y dice, y día tras día en el templo, ¿y de qué? Y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. De casa en casa no dejaban de anunciar ese bebé que había nacido, ese bebé que se nos fue dado. Es que muchas veces solo utilizamos ese pasaje ¿cuándo? En Navidad. Una vez al año. Porque dice un dicho ahí que una vez al año no hace daño. Pero en el Evangelio, si usted hace eso solo una vez al año, sí va a haber daño. Sí le va a doler. Sí va a morir un bebé porque se va a llenar de estrés. Ese bebé se va a llenar de pereza. Ese bebé se va a llenar de no puedo. Yo leo. No entiendo. Porque lo hacemos una vez cada año. De casa en casa no cesaban de qué? De enseñar. De enseñar, no nada más de leerlo, o nada más de repasarlo, o nada más de escuchar prédicas. No, de sentarse con otra persona y enseñarles. La mejor forma de que yo pude crecer espiritualmente fue enseñando a otra persona. Cuando tenía 17 años, yo invitaba a los amiguitos de mi hermano, de Isaac. Cuando tenía yo 16, él apenas tenía 9, 10 años. Los invitaba a mi casa y comenzaba a decir que les enseñaba. Pero yo quería aprender. Y la única forma que podemos aprender realmente no es escuchando a un pastor todos los domingos. Quítese eso de la mente. Es enseñando. Es enseñándole a otra persona. ¿A dónde? En las casas. En las casas. Sentándose con ella, escuchando cuáles son las dudas, escuchando qué es lo que no entienden. Porque cuando usted le quiere contestar y usted no sabe la respuesta, ¿qué va a hacer usted? Voy a llamar al pastor. Llamemos al pastor. No, vaya estudie las escrituras. Y después lo vuelve a invitar a su casa, le vuelve a servir pan dulce, le vuelve a servir el cafecito y ahí le responde usted. Hechos 12:12. Hechos 12:12. Ahí mismo. ¿Qué dice? Dice que al darse cuenta de esto fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban ¿cómo? Reunidos. Reunidos
Y oraban y orando. ¿Dónde estaban reunidos y orando? en una casa. En la casa. En la casa. Para lo último que queremos utilizar la casa es para estar hablando de Dios. Es que no para de hablar de eso, pastor. Yo me acuerdo cuando alguien me llegaba, y no le voy a decir quién fue, pero me llegaba y me decía, no para de hablar de Jesús. No para de hablar de Jesucristo. Es que en la mañana Jesucristo, desayuna Jesucristo, almuerza Jesucristo. Le digo, ¿qué prefiere? ¿Verlo borracho en el suelo, tomado, a que le esté hablando de Jesucristo todos los días en la casa? Hermanos, es en la casa donde usted va a crecer. Aquí usted viene y yo le hablo por media hora. Aquí usted viene y yo le puedo haber estudiado este versículo muchas veces y se lo puedo explicar muy sencillamente para que usted en su conocimiento lo practique después más adelante, pero es en su casa. ¿En su casa haciendo qué? Reuniones, vea, reunidos. ¿Reunidos qué? Orando. Orando. Reunidos, orando. Haga reuniones en su casa. No espere que el pastor llegue y le diga, hermano, hagamos una reunión de oración en su casa. No. Hay hermanos que llegan y me dicen, pastor, ¿y qué hago para la iglesia? Una reunión en su casa. Ay, pero yo no sé hacer eso. Entonces, ¿para qué me pide que le diga qué va a hacer de la iglesia? ¿Qué va a hacer para la iglesia? Porque es lo que voy a decirles. ¿Qué quieren? ¿Púlpito? Aquí es muy pequeño, no cabemos los dos. ¿Qué quieren? ¿Micrófono? Solo tenemos dos. Y la única que canta bien es el hermano Ángel y Abby. Ah, mentiroso. ¿Qué quieren hacer para la iglesia? Hagan reuniones en las casas y oren enseñándole a otras personas quién es Jesucristo, el bebé del evangelio en sus hogares. Yo voy a leer para ustedes Romanos 16:5 y Primera de Corintios 16:19. Si lo pueden buscar, lo busquen, y si no, nada más lo voy a leer porque es rápido. Dice Romanos, está hablando Pablo, saluden igualmente, saluden también a la iglesia que está, ¿a dónde? En su casa. ¿A dónde estaba la iglesia? En su Casa. casa. En la casa de ellos. En la casa de ellos. Corintios, Primera de Corintios 16:19 dice, la iglesia de Asia los saluda. Aquila y Priscila con la iglesia que está, ¿a dónde? En su casa. La iglesia que está en su casa los saluda muy afectuosamente en el Señor. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. En su casa. Hermanos, para esta enseñanza leí un artículo. Me permiten leerles una parte de ese artículo. No está aquí, no se lo voy a poner aquí en la pantalla, pero sí les voy a leer una parte de ese artículo que habla sobre las reuniones en casas. La iglesia en China, según el video que acabamos de ver al puro principio de la iglesia en China está creciendo porque la presión del gobierno sobre las iglesias está destruyendo el lugar, el edificio, pero no está destruyendo ¿qué? La iglesia. La iglesia. Porque somos nosotros. La iglesia Amén. somos nosotros. Cuando comencemos a ver la iglesia como lo que es, como el Amén. grupo que somos, como nosotros, Amén. vamos a dejar de ver edificios. Ujú. ¿Por qué creen que Europa tiene todas esas iglesias preciosas ahí? Porque ahora pasaron de un movimiento a un monumento. Antes era un movimiento donde todos oraban, donde dice que Charles Spurgeon tenía gente en su iglesia, en el sótano, 300 personas orando por él mientras él predicaba. 300 personas. Ahora usted va a la iglesia de Charles Spurgeon, eso es un museo. Porque lo que era un movimiento de oración, porque lo que era un movimiento de alcance para los no creyentes, se volvió un monumento. No esperemos que eso suceda aquí en los Estados Unidos. Vea lo que dice ese artículo. Dice,
Un día leí en el periódico que una iglesia había sido quemada. ¿No me conmovió? Porque la iglesia, el pueblo de Dios, no ha sido lastimada. Fue la edificación en la cual la iglesia usualmente se reunía la que fue quemada. Muchos cristianos y no creyentes por igual piensan que la edificación es la iglesia, cuando en realidad es el pueblo redimido de Cristo. Amén. Quienes son la iglesia y el santuario de Dios. Amén. Durante los tiempos de persecución, son las edificaciones, son esos grandes edificios, son esos grandes templos que son relacionados con la religión de cada cristiano. Por eso frecuentemente son blanco de ataque y asaltados para destrucción. No es seguro. No es seguro para el pueblo de Dios reunirse en un lugar así cuando la situación es hostil. Cuando la situación es ¿qué? Hostil. Cuando la situación es hostil, no es seguro reunirse en un lugar así. No. Porque llegan, en Nigeria, llegan y le prenden fuego a las iglesias, al edificio. Si hay alguien allá adentro, Ahí quedó. ahí quedó. Pero es hostil, el lugar es hostil, por eso no es seguro. Dice que la reunión de iglesia en una casa es mucho mejor en tiempos de persecución. Esto no garantiza que la persecución no va a suceder. La iglesia primitiva se enfrentó a la persecución a pesar de reunirse en casas, y sin embargo reunirse en casas es mucho más seguro durante los tiempos de persecución que reunirse en una supuesta edificación religiosa. En muchos lugares del mundo, especialmente en países del tercer mundo, los creyentes se reúnen para compartir en una red de iglesias en casas subterráneas, a escondidas. Porque el gobierno, ¿qué dice el video que vimos en el principio? El gobierno, ¿qué quería poner en las iglesias? Cámaras. Porque el gobierno quiere poner cámaras para ver qué están haciendo dentro de las iglesias. Aquí el gobierno de los Estados Unidos quiere quitar que las iglesias que no enseñen la bienvenida a todo tipo de grupo a su iglesia, quiere quitarle los impuestos. Que ya comience a pagar impuestos. Ahora la iglesia es una non-profit, no paga impuestos, pero se está tratando de poner una ley que las iglesias que no hablen de ecumenismo, las iglesias que no hablen de darle la bienvenida a todos los grupos, LGTB, el de armas, el de la white supremacy, todos los grupos, esa iglesia tiene que comenzar a pagar taxes. Parece que la persecución se está expandiendo rápidamente en muchos países. Los oponentes están buscando para la obra de Cristo, donde sea que esté funcionando activamente. Hay una gran necesidad de hacer la obra del Señor sabiamente en tales situaciones. Se requiere de mucha oración, mucho ánimo y mucha diligencia. Vuelvo a repetir esa línea. Se requiere de mucha oración, mucho ánimo y mucha diligencia. El compartir de la iglesia es muy necesario para animarse unos a otros a permanecer fuertes en el Señor. Por eso creemos que reunirse como iglesia en casas es un modelo efectivo e incluso durante los tiempos de persecución. Nosotros no lo estamos viviendo ahora en esta iglesia, en este lugar, pero han pasado en iglesias hispanas dentro de los Estados Unidos, que abren grupos hispanos, el pastor llama a inmigración llega y se lleva a todos los hermanos de la iglesia. Eso ha pasado aquí en los Estados Unidos. Hermanos, no espere que eso suceda.
No espere que eso suceda, que la persecución se vuelva grande, que el problema se vuelva todavía más grande. Comience a orar al Señor para que las casas de ustedes se abran y las casas de muchas otras personas se comiencen a abrir para que la iglesia se fortalezca nuevamente. Cuenta la historia la hermana Milka. ¿Saben dónde trabaja la hermana Milka? ¿Ustedes? Ella es como enfermera. No les voy a decir el lugar porque después le cortan el rabo, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? La despiden. Pero llega una cliente y cuando ya están hacia lo privado, ellos hablan de Jesucristo entre ellos. Pero la hermana Milka no puede hablar de Jesucristo a toda la oficina porque es prohibido. Entonces, para recordarse entre la hermana cristiana y la hermana Milka, esa unidad que ellos tienen, ellos se hacen el símbolo del pescadito. ¿Ustedes saben cuál es el símbolo del pescadito? Sí. De los primeros cristianos, que pegaban así a una puerta. Y cuando los cristianos veían ese pescadito, ellos decían, aquí hay reunión de oración. Y no es que comienza a las 6 y termina a las 7. No, aquí hay reunión de oración y está prendida ahora. Y sigue hasta las 12 de la noche. Y no se va a apagar. Dice que Pablo estuvo predicando por horas y horas y horas y desde el tercer piso se cayó un hombre porque se había dormido. Y se mató. Pero ahí mismo el Señor lo levantó. Ay, 7:30, ya no llego al servicio de oración, ya no llego. No llegué. Y no ora. No hace nada. Hermanos, nosotros todavía en secreto estamos poniendo ese pescadito. La hermana Milka todavía está en secreto poniendo ese pescadito para unirse con otros cristianos. No esperemos llegar a ese momento en que nosotros tengamos que estar poniendo otra vez señales para ver dónde es que se están reuniendo los verdaderos cristianos. Tenemos que estar seguros que el Evangelio está creciendo en nuestras casas primero, porque los mejores seguidores de Jesús salieron de las casas, donde se les enseñaba día a día las maravillas que Dios hace. Yo no me canso de escuchar al hermano Ángel ahora. Todas las veces que el Señor está haciendo grandes cosas. El Señor está abriendo la oportunidad para que yo ore por cualquiera. El Señor está haciendo esto. El Señor está haciendo otro. Tenemos más fe en esto. Tenemos más fe en lo otro. Pero no comienza solamente desde el púlpito. Comienza desde sus casas. Usted sabe que todos estamos llamados a tener ese bebé. Todos estamos llamados a tener ese bebé. Ese es el bebé que usted sí puede tener aunque esté soltera. Aunque esté soltera. El bebé del Evangelio. El bebé del Evangelio. Yo no sé cuántos van a estar delante del Señor y el Señor les va a decir, ¿qué hiciste con el bebé? ¿Qué hiciste con el bebé? Lo perdí. ¿Usted cree que esa va a ser una excusa realista delante de Dios? ¿Qué hiciste con el bebé del Evangelio? Lo perdí. Dios te va a decir, espérate un momento. Te di al admirable, te di al consejero, te di al Dios fuerte, te di al príncipe de paz, y por un Dios lo perdiste. ¿De verdad? ¿Lo perdiste? Hay un elefante grande en este cuarto. Y todos lo están viendo. Pero por una u otra razón lo damos por perdido. Lo damos por perdido. Porque no lo queremos cargar, porque es muy grande. No lo queremos cuidar porque come mucho. No lo queremos cuidar porque es muy difícil. Pero ese elefante va a seguir creciendo
seguir creciendo con usted o sin usted. Ese es el elefante del Evangelio. El Evangelio se va a seguir expandiendo. Así es. En el momento de persecución más grande en China en la actualidad, la iglesia ha crecido más en los últimos 10 años que en toda la historia de China. En los momentos de persecución, ¿qué está esperando usted? Que lo estén persiguiendo para que realmente predique el Evangelio. Termino con esto. Una ilustración que me llegó el miércoles pasado de una señora que se llama Elodia. Hay dos tipos de cristianos, dice la señora Elodia, que hay dos tipos de cristianos. Los que pagan, los que saben que ya fue pagado el precio, ¿verdad? En una cruz. Y aunque lo saben, no hacen absolutamente nada. Pero, sabiéndolo, hacen todo para la obra de Dios. Es como esas dos personas que entran a Legoland pagando ese montón de dinero. Yo no sé cuántos han ido a Legoland, pero es de 100 para arriba, ¿verdad? La entradita a Legoland. Las dos personas pagan el mismo dinero para entrar. Una de ellas, la primera banca que ve al frente, así entrando, dando la primera entrada en Legoland, y decide sentarse y quedarse ahí. Desde la entrada hasta el anochecer. Y se sentó y no hizo absolutamente Nada. No. Y están los que pagan, se meten a Legoland y lo disfrutan todo. Todo. Disfrutan la comida, disfrutan los rides, disfrutan la compañía, disfrutan todo. Todo. Así están los dos tipos de cristianos. Los cristianos que saben que fue pagado el precio en la cruz, pero Amén. vienen y se sientan los domingos en una iglesia y no hacen absolutamente nada desde que amanece hasta que anochece. Pero están los que realmente disfrutan el Evangelio. Hermano, y si hay algo que yo tengo Amén. como pastor es que yo amo y disfruto este Evangelio. Disfruto conocerlo a usted, pero es por el Evangelio. Disfruto tener una iglesia, pero es por el Evangelio. Disfruto salir y hablar con otras personas, orar por ellos, predicarles de Jesucristo. Pero yo no haría eso si no hubiera Evangelio. Y porque hay Evangelio, yo lo hago y lo disfruto. Yo no me quedo sin nada. Querida iglesia, querida iglesia, oremos. Señor, yo te doy gracias primero porque los hermanos me están dando mucho material para predicar. Los hermanos que nos estamos reuniendo todos los miércoles me llenan de material, de testimonio, de ilustraciones para traer tu evangelio más sencillo, más fácil de entender, y es increíble, es precioso que eso suceda, Señor, porque es tu mano trabajando en medio de tu pueblo. Padre, pero tú nos diste un niño, Señor, dice que se nos fue entregado un niño. ¿Qué vamos a hacer con ese niño, Señor Jesús? El niño es admirable, el niño es consejero, el niño es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. ¿Qué vamos a hacer con ese niño? ¿Dejarlo llorar con hambre, desnutrido? ¿O lo vamos a nutrir en nuestra vida, amándolo, cuidándolo, protegiéndolo, llevándolo a nuestras casas y haciéndolo el centro de nuestros hogares? Señor, yo quiero disfrutar el evangelio que tú nos dejaste, aunque ese disfrutar signifique morir en la cruz también.
yo lo quiero disfrutar. Yo no quiero quedarme sentado viendo que las cosas sucedan y pasen. Queremos sentir tu gozo. Queremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Señor, queremos danzar. Queremos danzar alegres. Queremos danzar con alegría. Porque el día que tú vayas a venir y podamos decir, nosotros nutrimos al Hijo, nosotros lo alimentamos, nosotros lo compartimos con otras personas, tú también lo vas a celebrar con nosotros, tú también vas a danzar con nosotros, tú te vas a alegrar con nosotros, Señor Jesús. Padre, yo pido que mis hermanos, Señor, tú los levantes para que el Evangelio sea real cada día más en sus casas, en sus vidas, en sus familias. Y que ellos puedan ver la gloria de Dios descender en cada cosa que ellos hagan para tu reino. Y la gloria y la honra solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.